los Gálatas. Pero luego el Señor me hizo sentir la necesidad de predicar el siguiente mensaje que se llamó un evangelio diferente. Y ese mensaje me llevó a predicar el tercer mensaje basado en Gálatas, que fue el de la semana pasada, un evangelio puro. Y yo dije, bueno, aquí ya se acabó el recorrido breve hablando de Gálatas. Pero hoy llegamos esta mañana, hermanos, para ver un cuarto mensaje basado en Gálatas, pero ahora en el capítulo número 2. Y este mensaje se llama el evangelio que da libertad. Hace muy pocos días, hermanos, acabamos de pasar por una fecha importante dentro del mundo evangélico. Porque si yo les preguntara, hermanos, ¿qué se celebró el 31 de octubre? Difícilmente alguien me podría responder correctamente, ¿no? Bajen sus manitas. Ya sabía más o menos, tenía idea quién me podría responder. Decir, Halloween, 31 de octubre, Halloween. No. Bueno, sí, pero no es a lo que yo me refiero. Porque pocos cristianos recuerdan que el 31 de octubre se celebra el movimiento que se conoce como la Reforma. Nos remontamos al 31 de octubre de 1517. Porque cuando uno recorre, hermanos, los anales de la historia, uno necesariamente en algún punto llega a esa fecha. Y hoy la traigo a la memoria porque quiero mencionar, quiero compartir, después de muchos años que no lo hago, lo que se conoce como las cinco solas. Solas es una palabra en latín que significa solamente o solo. Ahora, antes de decirlas, quiero decirles una cosa. Porque como buenos cristianos y como buenos bautistas debemos vivir también bajo la convicción de que nosotros no somos protestantes. Hoy voy a hablar de la Reforma, hoy voy a compartir las 5 solas, pero nosotros no somos protestantes. Porque la historia de la vida de la iglesia de los bautistas nunca formó parte de la Reforma, nunca. Ya he enseñado esa materia aquí en la iglesia, pero la historia de la iglesia de los bautistas a lo largo de los siglos tiene una conexión directa con la primera iglesia en Jerusalén. Y a lo largo de la historia hay muchos nombres, siempre un remanente fiel, pero nunca el movimiento bautista perteneció a la iglesia oficial. Porque si hablamos de reforma, si hablamos de protestas, si hablamos de los reformadores, entre ellos Martín Lutero, y hablamos de 1517, los bautistas llevaban una vida acá. Nada que ver con el movimiento de la Reforma. Pero ¿por qué lo traigo hoy a la mención? No voy a hablar de historia. No podría hacerlo, necesitaría un pizarrón o preparar diapositivas para que ustedes se ubicaran en el contexto histórico. Pero solamente recuerden, cuando alguien le diga, tú eres un protestante, le digo, no, yo no soy un protestante. Porque nosotros nunca protestamos nada. ¿Se entiende esto, hermanos? Nunca protestamos nada. De donde venimos nunca protestamos. ¿Qué vamos a protestar? Si siempre hemos estado en la sana doctrina. Siempre, gracias al Señor. Ahora, las 5 solas. Los 5 solos o los 5 solamente. Lo tomo de la Reforma porque me parece importante. A pesar de que no surgimos de ese movimiento. Pero son 5 cosas. Primera, solo la Escritura o solamente la Escritura. ¿Qué dijeron los hermanos al desprenderse de la iglesia oficial?
a un lado tradiciones, a un lado religiosidades, a un lado mitos, solo la Escritura. Si lo dice la Biblia, lo creo. Si no lo dice la Biblia, lo rechazo. Solo la Escritura. Así que nosotros siempre que tengamos en duda qué hacer, qué esto, solamente tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué dice la Escritura? ¿La Biblia lo dice? Solo la Escritura. Segunda sola. Solo la fe. Solo la fe. Las obras no tienen ninguna importancia. Las obras nunca van a salvar a nadie. Solo la fe. Tercero, solo gracia. Llevamos 3. Solo Escritura, solo fe, solo gracia. ¿Por qué hablamos de gracia? Lo prediqué hace 4 domingos. ¿Qué es la gracia? Eso me gusta. Cuando ustedes contestan, me pongo contento. Es solo por la gracia. Dios no nos debe nada, no nos hemos ganado nada, es solo la gracia del Señor. Cuarto, solo Cristo. Solo Cristo. Por eso hablamos de que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador personal. Solo Cristo. Y quinto, solo la gloria para Dios. Solo la gloria para Dios. ¿Quién es el único digno de recibir la honra, la gloria, la alabanza y la exaltación? Dios nada más. Así que vean, en 5 solas, en 5 solamente está resumida la columna vertebral de la Reforma. Y los bautistas estamos de acuerdo con ellos porque eso enseña la Biblia. Solo la Escritura, solo por fe, solo por gracia, solo Cristo y solo la gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y este mensaje, hermanos, repito, sentí prudente, sentí necesario traer a la memoria para los que ya lo saben. Y si alguno de ustedes nunca había oído de eso, lo conozcan. Esa fue la columna vertebral de los hermanos que protestaron durante la Reforma. Ahora, ya hemos recorrido el capítulo 1 de Gálatas. Y uno puede encontrar a muchos buenos hermanos, a buenos predicadores, verdaderos maestros, verdaderos predicadores. Y cuando enseñan de Gálatas, enseñan que Gálatas, capítulo 1, Pablo defiende su apostolado. Esta semana estuve leyendo y leyendo y leyendo otra vez el capítulo 1, inclusive después de que ya había predicado este capítulo 1. Y yo tengo una opinión distinta. Pablo no defiende su apostolado. Pablo defiende el evangelio de Cristo. Lo que Pablo está haciendo, hermanos, es defendiendo el evangelio de Cristo. Acuérdense el dato simple, sencillo, específico. No entré en detalles cómo se compone la carta. Ya dije por qué no entré en detalles de la carta. Porque solamente pensaba predicar un solo mensaje y vámonos a otro pasaje. Pero Pablo fundó las iglesias de Galacia. Y una vez que él partió de la región de Galacia, llegaron ahí judaizantes. Ahora, es muy fácil, hermanos, criticar, juzgar, señalar con índice de fuego, pero hoy quiero apelar a otra parte de la historia que pocos pensamos en ella. Y quiero que pensemos en el primer siglo.
Todo el Nuevo Testamento es la historia del primer siglo de la iglesia. Y pensemos en algo, lo que significó para muchos salir del judaísmo para injertarse en el cristianismo, para injertarse en la vida de la iglesia. Es como muchos de ustedes o algunos de ustedes que nacieron siendo sus padres católicos, crecieron yendo a misa, se hicieron viejos, adultos. Lo bueno que se rieron y no se enojaron. Se hicieron adultos escuchando las mismas cosas. Y de repente empiezan a oír el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia, el evangelio puro, el evangelio que da libertad. Dices, no, mi virgencita. ¿Fue fácil? Yo no sé, porque yo toda la vida crecí oyendo el evangelio de la gracia puro y el que da libertad. No sé qué es eso. Pero la pregunta es, ¿fue fácil? No lo es. La respuesta es, no es fácil. Pero cuando estamos de este lado, es que aquellos, es que esto, los idólatras. No, es un tiempo que cuesta. Y cuesta mucho. Entonces aquellos judaizantes llegaron acá, a la región de Galacia, y empezaron a decir, ya oyeron de Jesucristo, gloria al Señor, pero les falta una cosa. Les falta circuncidarse. ¿Por qué? Porque les costó trabajo separarse como parte de la iglesia del judaísmo. Y ese es el contexto. Obviamente, lo mismo que pasó en aquel primer siglo, ha pasado cada uno de los siglos que han transcurrido hasta el día de hoy. Y eso lo han aprovechado muchos falsos maestros y muchos falsos predicadores. Ahora mismo que yo estoy aquí tratando de hablar una vez más de ese evangelio, único evangelio verdadero, hay muchos en muchos lados del mundo predicando mentiras y contribuyendo más y más a la confusión de muchas personas. Hay muchos en las iglesias que creen que van a ir al cielo. Llegan, cantan, se emocionan, disfrutan. El pastor llega y los motiva y les da para arriba, como dicen los muchachos. Se van bien contentos a casa, pero si mueren se van a condenación. Porque nunca les hablaron del verdadero evangelio. Nunca les hablaron de la necesidad de arrepentirse. Nunca les hablaron de que es por la fe en Jesucristo que uno se puede reconciliar con Dios. Nunca se habla del pecado. Y les hablan de cualquier otras cosas. Pero esas iglesias están así, llenas. Son populares e instrumentan una serie de estrategias. Ahora dice el capítulo 2, versículo 1. Después pasados 14 años, vean ustedes, después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén. Ahora, qué interesante esta parte. Porque estas son las partes que les digo, hermanos, que uno lee rápido. Uno dice, bueno, ya, o sea, si nos damos cuenta, asumimos que ya Pablo había hecho un viaje anterior, otros viajes anteriores, porque él dice, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Seguimos, verso 2, 3, 4, hasta acabar.
Pero aquí debemos detenernos nosotros, analizar por qué Pablo está hablando de que subió otra vez a Jerusalén. Porque ya lo había hecho algunos años antes. Recuerden que Pablo empieza hablando en esta carta diciendo: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. A estas alturas de nuestro caminar con Dios, la mayoría de los que estamos aquí ya sabemos quién era Pablo. Ya sabemos qué hacía ese mismo hombre que antes se llamó Saulo, que hacía en contra de la iglesia. Ya sabemos cómo ese Saulo caminó a Damasco, según Hechos capítulo 9, tuvo un encuentro personal con el Señor. Ya lo sabemos. Lo que se nos olvida es que Pablo no conoció hoy al Señor y mañana ya estaba predicando, no. El Señor lo llevó a Arabia, lo recluyó allá para que la revelación siguiera y para prepararlo para el ministerio a los gentiles. Dice el capítulo 1, verso 17: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui ¿a dónde? Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y vean el siguiente versículo: después, pasados, ¿cuántos años? 3 años. 3 años después de su conversión, dice que hizo ¿qué cosa? Ahí está el primer viaje. Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Primer viaje. Segundo viaje, capítulo 2, verso 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Ahora, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y aquí podríamos detenernos, hermanos, a analizar por qué Bernabé y por qué Tito. Y sí lo vamos a hacer un poquito. Bernabé significa hijo de consolación, según el libro de los Hechos. Bernabé fue el hombre, el único, que se atrevió a recibir a Pablo, al llamado Saulo después de su conversión. ¿Por qué los demás no? Porque tenían miedo. Pero Bernabé era un hombre que era puro corazón. Él amaba a los suyos, amaba a los conocidos y amaba a los no conocidos. Y Bernabé recibió a Pablo. Y desde ahí se hizo su compañero de milicias. Él era Bernabé. Pero también dice que llevó consigo a Tito. Versículos más adelante vamos a ver lo que dice la Biblia respecto a Tito, pero de una vez se los voy a adelantar. Tito era un hombre griego. Tito era un hombre de origen griego. Por lo tanto, su origen era gentil. Él era un gentil, no era un judío, era griego. Y los tres, Pablo, Bernabé y Saulo, suben por segunda vez a Jerusalén. ¿A qué van a Jerusalén? Es interesante preguntarnos a qué va Pablo a Jerusalén. Si usted le gusta la lectura y alguna vez ha leído la historia de la iglesia, sabe que a lo largo, cuando uno lee la historia de la iglesia, a lo largo de la iglesia se habla de que ha habido varios concilios. ¿Han oído ese término? Bueno, quiero decirles esta mañana que el primer concilio celebrado por la iglesia está registrado en la Biblia. Y para eso les invito a que me acompañen al capítulo 15 del libro de los Hechos.
Voy a leer algunos versículos. Y los versículos que ya no lea, por favor, léalos en casa. Porque aquí lo que estamos haciendo es armonizando los eventos dentro de la misma escritura. Y dice el libro de los Hechos, capítulo 15, entonces algunos que venían de Judea, observen cómo es el mismo contexto, mismo asunto. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Aquí está la falsa doctrina, aquí están los falsos maestros. ¿Y la enseñanza cuál era? Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué cosa? A ver, ¿hay algo nuevo debajo del sol? ¿No les acabo de decir que lo mismo que sufrió la iglesia de la región de Galacia es lo mismo que sufrimos hoy? Cuando un hermano sincero, pero principiante en las cosas del Señor, cae en la mano de fascinadores, de engañadores, se los llevan. Hay algunos que enseñan el día de hoy, no digan nombre porque estamos transmitiendo. ¿Acaso no hay hoy los que enseñan que si no te bautizas no vas a ir al cielo? Pues es el mismo caso. Pero aquí no hablan de bautismo, aquí hablan de circuncisión. Hay que bautizarse para que se le quiten los cuernitos al chamaquito, ¿verdad? Los bautiza. No hay otros, voy a hablar de otros engañadores que dicen que se puede uno bautizar hasta por los muertos. ¿Han oído de ellos? Si no les digo su nombre y su apellido. ¿Cuál? No hay otros por ahí que andan casa por casa ganándose el cielo. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y estoy hablando de puras doctrinas que tienen que ver con salvación. Porque les podría hablar de otras aberraciones. Hay otros que se casan por la eternidad. ¡Qué ridiculez! ¿Se imagina, hermano Carlos, casado por la eternidad? Hermano David, ¿se imagina usted casado por la eternidad? Hermana Esther, ¿te imaginas casada por la eternidad? ¡Qué horror! No, que les vuelva el alma al cuerpo, nada más es en esta tierra. Y como esas hay... Bueno, no faltó el que dijera amén. Bueno, está bien. Ahora, verso 2, estamos en Hechos capítulo 15. Vean, dice, ¿como quién? Ahí está. Estas cosas a mí me encantan. Porque ya apareció dos personajes que vimos en Gálatas capítulo 2. Así se estudia la Biblia, hermanos. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. O sea, hubo un encontronazo doctrinal entre Pablo y esos falsos maestros con sus falsas enseñanzas. Y la Biblia es específica y dice, y contienda no pequeña con ellos. Se dispuso que subiesen, ojo, se dispuso que subiesen, ¿a dónde? Ah, ya entendí. A Jerusalén. Y algunos otros de ellos, ¿a quiénes iban? A los apóstoles y a los ancianos para tratar. Hermanos, las falsas doctrinas no son cuestión de juego.
he visto mucha gente de esta iglesia ser arrastrada por falsas doctrinas. Unos porque les entra por aquí y les salen por acá. Otros porque sufren de obesidad mórbida, tanto conocimiento, pero a la hora de la hora no les sirve para nada. Porque el conocimiento es para ponerse en práctica. Es para que se empiecen a formar poco a poco con el paso de los años convicciones en nuestros corazones, no porque somos bautistas, sino por lo que dice la Escritura. Nada más. Ahora dice aquí, ellos, verso 3, pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando, observen, la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y ojo, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta, ojo con esa palabra, hay muchos movimientos sectarios. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, aquí es donde empiezan los tropiezos. Es necesario circuncidarlos y mandarles, ¿qué creen? Es como si le dijera, hermano Raúl, ven para acá. Y aquí tengo el cuchillo bien afilado, te voy a hacer una pequeña cirugía. ¿No te va a doler? Ay, hermano, yo sí creo en Cristo, pero como para eso, no, hermano, no es necesario. ¿Será necesario que a los varones se les retire el prepucio de su parte masculina para ser salvo? No. Cuestiones de higiene sí, pero para ser salvos no. Ni para tener chamacos necesitas la circuncisión. Pero para cuestiones de higiene sí. Pero para ser salvo, no. Pero dice algo más aquí. Y mandarles, ¿ya se te pasó el susto? Y guardarles, es que me quedé con lo de la cirugía. Y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora, yo vuelvo a insistir, leemos muy rápido. Pero ¿qué significa guardar la ley de Moisés? Les voy a poner un ejemplo de lo que eso es. Te van a dar una lista de lo que puedes comer. Pero te van a dar otra lista de lo que no puedes comer. Ay, tanto que me gustan los camarones, pues no los puedes comer. Tanto que me gustan las carnitas, tampoco las puedes comer. Tienes que guardar el sábado. Ay, pero el trabajo. ¿Sí se entiende, hermanos? O sea, Cristo nos dio libertad. Y resulta que cualquiera nos vuelve a encadenar. O cualquiera pretende encadenarnos. Cuando ya somos libres. Yo he oído historias, no sé si sean verdad, pero he oído historias de hombres que han pasado años y años y años en la cárcel. Que llega el momento en que les dicen, eres libre.
y prefieren, según las historias, ya saben, cuando uno dice, es que dicen que dice, quién sabe. Así estoy yo ahorita, ¿va? Pero puede ser cierto, porque el único mundo que conocen es la cárcel. Y muchos de ellos prefieren morir estando presos. No sé si esa historia sea cierta, pero sí les puedo contar la historia de los elefantes. Históricamente los elefantes son de esos animales que se usaban en los circos. ¿Y cómo era la vida de esos enormes animales? Vivir encadenados. Y no ha faltado el que ha hecho el experimento de romper la cadena. Y el animal sigue en el mismo lugar. Es libre, pero no usa la libertad. Por eso decía hace un momento, nosotros somos libres, porque Cristo rompió las cadenas del pecado y nos dio la libertad. Hace unos domingos recitaba yo Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ese es el tema que están discutiendo aquí. Verso 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi palabra la palabra del evangelio y creyesen. Hermanos, nosotros sabemos perfectamente bien que Dios no es un Dios elitista. Dios no solamente es un Dios de los judíos. Dios no es un Dios solamente de la iglesia. Dios no solamente amó a los judíos, Dios no solamente amó a la iglesia. ¿A quién ama Dios? ¿Por quién vino a morir Cristo? ¿Por qué es que Dios está retrasando el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo? Porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos ¿qué? Procedan al arrepentimiento. Por favor, hermanos, sigan leyendo este capítulo 15, que es el primer concilio en Jerusalén. Discutieron el tema de una falsa doctrina. Imagínense ahí los gigantes. Va Pablo con los apóstoles y va Bernabé, judío, y lleva a Tito, vean, un gentil convertido al Señor. Es griego, pero mírenlo, es una nueva criatura. El resumen de este concilio es precioso. Léanlo en casa. Lo que quiero que vayamos aquí, hermanos, es a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo número 11. Porque si tenemos que hablar de circuncisión, Pablo en Colosenses capítulo 2 nos enseña que todos hemos sido circuncidados. Todos. Para quien no lo recuerde o no lo sepa a estas alturas de la vida como cristiano, la circuncisión fue una señal del pacto que Dios hizo con Moisés. Ahora, ¿por qué digo que todos hemos sido circuncidados? Bajo el pacto mosaico, solo los varones podríamos haber sido circuncidados, por razones obvias. Pero bajo el nuevo pacto, varón y mujer, todos hemos sido circuncidados. ¿Cómo? Versículo 11. Dice, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no
hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿En qué? En la circuncisión de Cristo. No se circuncidó el miembro viril del varón. Se circuncidó el corazón. No fue algo quirúrgico, no fue algo físico, fue algo interno, fue algo espiritual, fue del corazón. ¿Se entiende, verdad? ¿Se acepta? Ahora, regresando a Gálatas, capítulo 2, quiero que veamos ahí esta tarde, Gálatas capítulo 2, quiero que veamos otros detalles aquí. Porque dice el versículo 2, pero subí según una revelación. Capítulo 2, verso 2 de Gálatas, dice, pero subí según una revelación. Es interesante, hermanos, y no quiero pasar por alto que toda la vida de este hombre, que la vida del apóstol Pablo, todo lo que él hizo y todo lo que no hizo también, lo hizo conforme a la voluntad de Dios. Hice una pequeña lista de las revelaciones que Pablo recibió en su vida, empezando por su salvación. ¿Él cómo fue salvo? Por revelación del mismo Señor Jesucristo. Pablo recibió el mensaje por revelación. Pablo le fue asignado su ministerio por revelación. Pablo viajó a Jerusalén por revelación. Pero hay otro evento en la vida de Pablo, en el libro de los Hechos, que se los voy a dejar de tarea, donde Pablo tuvo una visión de noche, un varón macedonio, y por revelación él fue a la región de Macedonia. Él pensaba ir por un lado, él estuvo orando, tiene esa revelación a través de ese varón macedonio, y Pablo tuvo que cambiar sus planes. ¿Por qué Pablo fue por segunda vez a Jerusalén y tuvo ese encuentro con los apóstoles? Por revelación. Todo lo que nosotros hagamos, hermanos, tiene que ser dirigido por Dios. Si Dios no te dice ve, no vayas, no vayamos. Si Dios te dice detente, detente. Queremos éxito. Queremos alcanzar el propósito que Dios diseñó para nuestras vidas. Dependamos del Señor. Y Pablo fue exactamente lo que hizo. Y dice Pablo en el verso 2, pero subí según revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio que predico entre los gentiles, mas ni aun Tito, ya les dije, es griego, es gentil, es creyente, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, ¿fue qué? Fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos. Ojo con esta frase, ¿eh? No todo el que se dice hermano es hermano. Porque hay hermanos que a todo el que se dice hermano le dicen hermano. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Parece que estoy reviviendo a Cantinflas, pero no. Hermano, ¿cómo estás? Hermano. No. No todos son hermanos. No todos los que se dicen hermanos son hermanos.
Porque eso fue lo que pasó con estos judaizantes que llegaron ahí con la onda de que había que circuncidarse para ser salvo. Y Pablo dice, cuidado, son falsos hermanos. Hay falsos, porque donde hay verdaderos hermanos siempre habrá falsos hermanos. Donde hay verdaderos predicadores siempre habrá falsos predicadores. Donde hay verdadera enseñanza siempre habrá falsa enseñanza. Hay que estar abusados, alertas, velando, orando, atentos a lo que está ocurriendo, hermanos, a nuestro alrededor. Dice Pablo en el versículo 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Ya he hablado mucho del tema, casi no quisiera hablar de esto, pero lo menciona el texto y no me lo quiero brincar. Pero ningún falso maestro va a venir diciendo yo soy un falso maestro, yo soy un falso predicador y predico puras mentiras o predico verdades y mentiras. ¿Cuál ha sido la estrategia del diablo desde el principio? ¿Qué le pasó a Evita allá en el capítulo 3 de Génesis? La hizo como quiso el diablo. ¿Conocía la verdad? Sí, conocía la verdad, pero dudó. Tú y yo conocemos la verdad y hay momentos que dudamos. A veces hasta decimos que Dios no nos oye. Vean qué blasfemia. ¿O acaso el Señor tiene horarios? Dice, mañana lunes no trabajo, es día feriado, corrieron el día 20 y mañana no trabajo. No me oren, por favor. El Señor escoge la mejor hamaca y se acuesta, ¿verdad? No. Dice que entraban para espiar. ¿Qué cosa entraban para espiar? Nuestra libertad. Entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Hermanos, somos libres en Cristo Jesús. Dios quiera, Dios permita que estemos preparados para resistir. Para resistir. Nosotros somos gente adulta. Tenemos cierto bagaje en nuestro caminar con el Señor. Pero nuestra hermana Emilia esta mañana oraba. Oraba más allá. Y orábamos una vez más por la vida espiritual de la iglesia. Y nuestra hermana hoy mencionaba la vida de nuestros niños. Los niños que hoy no están aquí en la iglesia y los niños que regularmente asisten a las iglesias no están, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Hay muchas cosas en las cuales tenemos que ocuparnos. No solamente por razón de nosotros mismos, sino también por la de nuestras familias, pero también por personas como nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. ¿Qué daño les va a causar estar confinados de la iglesia? Porque los niños se aburren, son niños. Al parque seguramente ya los llevaron. O que les pegue aire allá en el bulevar, en el malecón, ¿verdad? Son niños. Y su vida espiritual. Y la vida espiritual de los adultos. Si los que estamos aquí, que no hemos dejado de congregarnos más que por unos breves meses, es tan fácil ser movidos de esa libertad y voluntariamente, porque no hay quien nos obligue, no hay quien nos persiga. ¿Cómo hace la policía cuando va a detener a alguien? ¿No lo somete? Primero acaba, ya que lo tiene dominado, pues ya le
le jala el otro brazo y le pone las esposas. Pero no llega aquel y le dice, ten, espósame. Bueno, muchos cristianos así hacemos. Andamos viendo a ver quién nos esclaviza. Las modas. Cómo nos gustan las modas. Cómo nos gusta que exploten nuestras emociones. Como nuestra vida es tan aburrida y tan monótona que queremos nuevas experiencias. Qué tontos somos. Somos libres en Cristo Jesús. Como para volvernos a someter, a esclavizar a los viejos rudimentos que están fuera del Evangelio de Cristo. Alabemos al Señor y démosle gracias, hermanos, porque un día por su gracia lo conocimos. Y vivimos bajo la convicción de que cuando Él ponga fin a nuestro paso por esta tierra, ¿a dónde vamos? Y si Él viene antes, ¿nos vamos con Él? Vamos a ponernos en pie, hermanos. Que el Señor nos siga bendiciendo, que el Señor siga hablando a nuestros corazones, que el Señor nos permita mantenernos firmes. Y como se dice coloquialmente, ni un paso para atrás, ni para impulsarnos. No necesitamos echar un paso atrás para impulsarnos. No necesitamos fracasar espiritualmente para darnos cuenta la bendición tan especial que tenemos de haber conocido al único y suficiente Salvador personal. La especial bendición de haber escuchado al único y verdadero Evangelio, el Evangelio de Cristo, que es un Evangelio de gracia, un Evangelio puro y un Evangelio que da libertad. Oremos. Bendito y poderoso Señor, que moras en los cielos, te damos gracias en esta tarde por el privilegio, Señor, por la bendición tan especial que tú has derramado el día de hoy sobre nuestras vidas. Me voy gozoso, me voy lleno de ti, Señor, por haber estado en una perfecta comunión contigo. Gracias, Señor, por habernos acogido esta mañana en tu casa de oración, por habernos traído, Señor, y ver tu propósito cumplido en nuestras vidas. Gracias por la vida de todos mis hermanos y hermanas que esta mañana han estado aquí en tu casa. Son tiempos, Señor, donde emana la duda para poder estar aquí. Pero gracias, Señor, por este grupo de tus hijos que nos has permitido estar en tu casa de oración. Sigue cuidando de nosotros, sigue dirigiendo nuestras vidas, sigue teniendo el control de todo lo que ocurre en nosotros, Señor. No solamente del presente, sino de lo que está por venir, Señor. Y gracias porque hoy es una mañana de decirte gracias, porque un día nos permitiste salir del error. Porque un día, Señor, rompiste las cadenas del pecado que nos mantenían atados, nos mantenían restringidos, Señor. Pero habiendo conocido a nuestro Salvador, Él nos dio la libertad con la cual hoy nosotros vivimos y disfrutamos, Padre. Sigue bendiciendo la vida de esta iglesia. Gracias por nuestras visitas, Señor. Porque a pesar de estos tiempos complicados, tú no dejas de traer a tu casa de oración gente nueva, gente que seguramente, Señor, está buscando escuchar de ti, escuchar de tu palabra y conocerte, Padre. Así que oramos por ellos, para que un día ellos también puedan tener esta fe en nuestros corazones que hoy nosotros también disfrutamos, Padre. Bendice a quienes nos siguen a través de esta transmisión, a nuestros hermanos que pertenecen a esta iglesia o pertenecen a otras congregaciones. Bendice sus vidas, Señor, hasta que sobreabunde, Padre. Y si también a través de este medio hubiese alguien que no te conoce, Señor, oramos por sus vidas, Padre. No permitas que la duda que siembra el enemigo en nuestros corazones los alejen de ti, Padre. Señor, despídenos en paz y te damos gracias nuevamente. Lo hacemos en el único y poderoso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Nos estamos despidiendo, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo, no dejemos de orar unos por otros.